se resuelva en base a la Constitución, a la ley, con convicción. Actuamos con plena convicción, con imparcialidad y con objetividad. En nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Francisco Tábara Córdoba, y de los señores miembros del Pleno del Supremo Organismo Electoral del Perú, saludamos vuestra presencia y les damos la más cordial bienvenida al seminario internacional titulado La Revocatoria en Debate, Experiencia Perú y América, que se realiza para recoger importantes apreciaciones de connotadas autoridades electorales nacionales e internacionales, así como de especialistas en derecho electoral de América Latina. Este encuentro tiene como objetivo compartir con la ciudadanía, con las autoridades elegidas, representantes de partidos políticos, agentes electorales e investigadores, aprendizajes, experiencias y reflexiones críticas sobre un instrumento importante de control ciudadano como es la revocatoria en nuestro país, como en países de Latinoamérica. Preside en la mesa de honor el doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Domingo Paredes Castillo, presidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, el doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral del Uruguay. Le brindamos un fuerte aplauso. Señoras y señores, vamos a dar inicio al seminario Revocatoria en Debate, Experiencia Perú y América Latina, con la intervención del doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien ofrecerá las palabras iniciales del seminario, la bienvenida a los concurrentes. Al mismo tiempo, abordará el tema, el Jurado Nacional de Elecciones en la revocatoria. Previa a la intervención del señor magistrado del Supremo Organismo Electoral del Perú, debemos referir que el doctor Francisco Tábara Córdoba es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Derecho Civil por dicha universidad, o estudios en la maestría en Derecho Convención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Fue presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial del Perú, presidiendo también el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ha sido consejero del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Además, fue elegido por unanimidad presidente de la Academia Nacional de la Magistratura del Perú. Fue jefe de la Oficina de Control de la Magistratura. Actualmente es presidente del Jurado Nacional de Elecciones, presidente pro tempore del Consejo Electoral de la Unión de Naciones Suramericanas. Señoras y señores, con ustedes el doctor Francisco Tábara Córdoba. Muy buenas noches con todas y con todos. Voy a hacerlo desde la mesa, por razones de comodidad, disculpen. Doctor José Domingo Paredes Castillo, presidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. El señor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral del Uruguay. Señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Fernando Calle, magistrado del Tribunal Constitucional. Maestro Fernando Vidal Ramírez. Doctora Ana María Navarro Plasencia, presidenta de la Junta de Fiscales del Distrito Judicial de Lima. Señores expositores invitados a este evento, señores funcionarios del Jurado Nacional, de OMPE, de RENIEC, señores abogados, participantes de diversas instituciones y organizaciones políticas que nos honran con su presencia, estudiantes, abogados, amigos todos. Bien, hoy día, 28 de agosto, es un día muy importante en la historia universal y en la historia peruana. Recordarán ustedes, o la mayoría de ustedes, que hace 50 años Martin Luther King
ese gran líder americano, pronunció ese discurso ante 200.000 personas: tengo un sueño, I have a dream, en la lucha contra la segregación o discriminación racial. Y aquí en nuestro país, hace 10 años, la Comisión por la Verdad y la Reconciliación presentó el informe final ante el Ejecutivo, un documento importante de lectura obligatoria, al menos el resumen ejecutivo, que recoge ese capítulo luctuoso en la historia del Perú, de 20 años, 2 décadas, del 80 a 2000, donde la insanía terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA enlutaron con más de 30.000 o 50.000 muertos, no se conoce la cantidad precisa, ¿no? Es un documento muy importante, 10 años de este trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Un documento discutible y discutido, pero trascendente. Bien, reitero la bienvenida a nuestras invitadas e invitados expositores a este seminario Revocatoria en Debate, Experiencia en el Perú y América Latina. Resulta importante ubicarnos en relación con lo avanzado en otros países de tradición similar que tienen esta institución para tomar una posición y, de ser el caso, aprender de esos errores para corregirlos o imitar lo que sea positivo. En el Perú esta institución fue incorporada en la última Constitución de 1993, pero el primer proceso de consulta popular de revocatoria recién se hace el año 97. De ahí para acá han habido muchos cientos de procesos de revocatoria. Este pues, es el objetivo de este seminario: analizar esta importante institución de un mecanismo de democracia directa o participación ciudadana. Si bien es cierto que la revocatoria es un derecho de rango constitucional en nuestro país, lo cierto es que no hay derechos absolutos y está regulado porque nos parece que ha habido un exceso, un ejercicio abusivo de este mecanismo de democracia directa. Y encontrar esos límites, lo que deben ser los verdaderos alcances de la revocatoria, es lo que se ha ido estudiando a la luz de la experiencia en estos años de 1997 a la fecha. Muchas de las conclusiones de este trabajo que hemos venido realizando se han plasmado en un proyecto de ley, por primera vez en la historia política y electoral del país, consensuado con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y con RENIEC. Fuimos juntos al Congreso de la República a presentar un proyecto único, cambiando así la visión que tenía la ciudadanía respecto a su sistema electoral, para buscar una normatividad adecuada que logre generar un equilibrio entre la revocatoria y la mejora de la gobernabilidad, evitando algunos de los malos usos que digo y los abusos o uso perverso, como se ha llamado, que se han dado desde el año 1997. Este proyecto integral y rigurosamente preparado ya se encuentra, reitero, en el Congreso de la República, donde sigue el íter legislativo. Por eso el objetivo es presentarles algunos de los temas que el Jurado Nacional de Elecciones, en el ejercicio de funciones, ha identificado, merecen ser objeto de análisis en torno a la revocatoria. Considero que deben ser puestas en debate, y este es un foro aparente. Después de la exposición habrán intervenciones del público, que creo que es la parte más importante, al menos lo que a mí más me agrada, ¿no? Estas propuestas para la modificación de la actual legislación tienen como fuente el proyecto que le estoy hablando, que no solamente es una modificación de la norma actual, esa ley 26.300 que data del año que mencioné, sino es una sustitución total de esta ley de participación y control ciudadano.
Aquí podemos resaltar los siguientes temas. Todos los que están en este auditorio, al menos los nacionales, recuerdan cuál es el porcentaje de firma que exigía para iniciar un proceso revocatorio. 25% del padrón electoral, con un tope de 400.000 firmas para Lima. La verdad que no encontramos razón que justifique poner este tope de 400.000 firmas cuando en Lima tenemos 1/3 de la población nacional, 1/3 de la población electoral. Y siempre que la población crece, no sé por qué el legislador aquí le puso un número fijo, ¿no? Cuando debió establecer un porcentaje. Consideramos que debe mantenerse este porcentaje de 25%, pero eliminando el tope para Lima y para toda la República. ¿Qué pasa con las firmas? ¿Cómo podemos procurar evitar los cuestionamientos por supuestas falsificaciones de firmas? Aquí hemos recogido un aporte valiosísimo del RENIEC, ¿no?, que está planteando la adhesión biométrica, es decir, a través de las huellas dactilares, y no únicamente con las firmas. Mientras se implementa este sistema de adhesión biométrica, que sería como el ADN, lo comparo yo con el asunto de filiación, ¿no?, hemos regulado una sanción para alguien que quiera promover un proceso revocatorio y se demuestre que un 30% de firmas no corresponden, generaría, más allá de la denuncia penal a que hubiera lugar, que se desestime y se declare improcedente de plano la petición, como una sanción para inducir a la ciudadanía a manejarse con mayor responsabilidad, sobre todo a los promotores de la revocación. También ha habido mucho reclamo por parte de las autoridades. Se compra un kit electoral para promover una revocatoria y la autoridad no toma conocimiento formal. El proyecto está cambiando esta regulación y desde la adquisición del kit se le notifica a la autoridad para que nombre un representante, un personero y pueda ejercer su derecho que le corresponde desde el proceso de adhesión biométrica o recolección de firmas. Aquí en nuestro país existen los llamados votos golondrinos. No sé si en los países amigos también, o sea, los ciudadanos que varían su domicilio exprofesamente para incrementar el número de firmas o para también desincentivar la revocatoria. Se plantea que los promotores y los adherentes de una consulta popular revocatoria sean solamente los que figuren en el padrón que votaron para en ese periodo electoral. Con esto cerramos la puerta totalmente a los llamados votos golondrinos. En el caso, por ejemplo, del periodo vigente, solamente podrían votar o firmar como adherentes los que figuran en el padrón para la elección de 2010. Y aquí hay un caso muy interesante. ¿Qué pasó con la revocatoria del 17 de marzo aquí en Lima? Este proceso de consulta popular de revocatoria inédito en la historia político-electoral de la historia del país y que recién despertó a la clase política, a los académicos, sobre las deficiencias de esta institución, de la normatividad de esta institución. Cuando esto se presenta en Lima, habían habido cientos de casos en el Perú profundo, como diría Arguedas, y nadie había objetado. Llega a Lima la consulta popular revocatoria, más de 6 millones de electores, 1/3 de la población nacional, y nos comenzamos a preocupar por esta institución. Y veamos, no sé si ya tenemos en la pantalla, aprecien ustedes esa era la solicitud, en lenguaje lacónico,
espartano, brevísimo, que motivó la movilización de toda la maquinaria electoral de más de 6 millones de electores y que le costó al país más de 100 millones de nuevos soles. Ven en la pantalla, simplemente dice, solicito la revocación de Susana Villarán y sus regidores. Fundamentación abajo, ineficiencia, creo que dice en el desempeño. Nuestra normatividad dice que debe estar fundamentada y no probada. Fundamentada y no probada. Entonces, ese es un caso que nos hace reflexionar, reciente, actual, vigente. Ven en la pantalla la solicitud, ¿no? Esto se pretende cambiar también, de que sea debidamente fundamentada y aparejada con documentos, no con pruebas con la exigencia de un riguroso proceso penal o un proceso disciplinario, pero sí con documentos que van a ser debidamente calificados. Se pueden definir causales. Algunos países establecen causales. Hay una propuesta del Congreso de la República que también mantiene una relación números clausus de causales. Nosotros hemos creído que no es conveniente establecer causales por la dificultad de generar una lista cerrada, números clausus, y que no permitiera o limitara este derecho. Lo que sí se exige es que se sustente, se fundamente debidamente lo que se alega con documentos, lo cual además debe hacerse público, el resumen de por qué se está pidiendo la revocatoria. No se admiten como fundamentos de una revocatoria la imputación de ilícitos penales, porque eso es competencia del Poder Judicial, ni tampoco las causales de vacancia ni suspensión establecidas expresamente en nuestra normatividad, en la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Por qué no exigimos una prueba rigurosa? Porque la calificarían los mismos organismos electorales, OMPE y el jurado. Entonces, al admitir, decir que ya está acreditada, aprobada esta causal que se invoca, ya habría un adelanto de opinión y de repente se orientaría a la ciudadanía a votar en ese sentido. ¿Qué autoridades pueden someterse a revocatoria? La Constitución vigente en los artículos 191 y 194 establece que son los cargos regionales y municipales. Las autoridades pueden ser sometidas a revocación. Nos preguntamos, ¿la revocatoria debe ser individual? Al buscar dar respuesta a este tema se ha valorado la naturaleza de las funciones de los consejeros regionales y regidores y hemos concluido entonces que no puede haber una valoración individual de sus funciones normativas y de fiscalización, las que además se ejercen generalmente de manera colegiada. Por ello, el proyecto de ley presentado por Jurado Nacional con OMPE y RENIEC plantea que se someta a revocatoria individual únicamente a quienes tienen a cargo la gestión, es decir, el alcalde y el presidente regional, o al íntegro del Consejo Regional o el Consejo Municipal. Lo que incluye obviamente respectivamente al presidente regional y al alcalde. Convocatoria y fecha de realización de la revocatoria. Actualmente, el Jurado Nacional, una vez calificada positivamente una solicitud, convoca para que ésta se efectúe, el proceso de consulta popular se lleve a cabo dentro de los 90 días siguientes de ser solicitada. Y aquí surge una serie de problemas porque se establece la posibilidad de acumular las iniciativas que se acrediten y someterlas a consulta en forma conjunta, incluso con otros procesos electorales, como viene sucediendo hasta la fecha. Se trata entonces, desde la legislación actual, de un proceso que no tiene calendario fijo. También queremos corregir esta deficiencia. Esto genera inconvenientes para los mismos organismos electorales que requieren contar con las asignaciones presupuestarias con la antelación suficiente. También genera dificultades a los propios promotores de la revocatoria que no conocen con la suficiente certeza los plazos con los que cuentan y los ciudadanos están en una incertidumbre también.
Por ejemplo, durante este periodo municipal 2010-2014 se han desarrollado hasta 3 procesos de consulta popular de revocatoria. En el año 2012, 30 de septiembre, y 2 este año, el 17 de marzo y el 7 de julio. La propuesta que planteamos, no solo para evitar costos, sino además y sobre todo para la predictibilidad y certeza a todos los actores, que la revocatoria sea un proceso de calendario fijo. Se realiza por única vez en el periodo de mandato regional o municipal el último domingo de noviembre del tercer año de mandato. Calendario fijo. Procedimiento de la revocatoria. El artículo 23 de la ley vigente dice que para que proceda la revocatoria se requiere la mitad más 1 de los votos válidos, así como que hayan asistido por lo menos el 50% de los electores hábiles del padrón electoral. Ese porcentaje exigido, que fue modificado el año 2009, ha permitido que a la fecha se revoquen 303 alcaldes, lo vemos en la pantalla, y 1.437 regidores, ¿no? De los 1.124 alcaldes y 4.179 regidores que han sido objeto de este proceso de consulta popular de revocatoria. Se consideró entonces, al elaborar el proyecto, que para que proceda la revocatoria se debe exigir un mayor porcentaje, el que debía votar a favor de ello, la mitad más 1 de los electores hábiles del padrón electoral de la circunscripción. Se vuelve pues al esquema original previo a la modificación del año 2009, que busca que para separar a una autoridad de su cargo, esta iniciativa tenga la suficiente legitimidad representada por el apoyo de más de la mitad de la población electoral de dicho ámbito. Nuevas elecciones municipales. Actualmente esto está regulado: si se confirma la revocatoria de más de 1/3 de los miembros del Consejo Municipal o Consejo Regional, se convoca a lo que llamamos nuevas elecciones municipales, NEM. Mientras elijan las nuevas autoridades, o sea, los reemplazantes, asumen las funciones los accesitarios o suplentes, ¿no? Los reemplazantes que ingresen a través de las nuevas elecciones municipales completan el periodo. Muchas veces las nuevas elecciones han sido más bien un incentivo para adelantar los procesos de elección popular, para cambiar el equilibrio de poderes sin esperar que finalice el periodo. Esto afecta la continuidad y la gobernabilidad de los consejos regionales y los consejos municipales. Por ello planteamos eliminar definitivamente las nuevas elecciones municipales y que posteriormente a la revocatoria se reemplace a los revocados con los suplentes o accesitarios, y ellos completan el periodo. Esto significa ya predictibilidad, mayor estabilidad, mayor gobernabilidad y ahorro también de dinero al fisco. Ejemplos recientes. Todos conocemos, hemos hecho mención a que el 17 de marzo de este año se llevó a cabo aquí en Lima el proceso de consulta popular revocatoria. Fueron revocados todos los regidores que tenían la mayoría, que tenía la alcaldesa, a excepción de la alcaldesa, más 2 regidores. Se ha convocado para el 24 de noviembre de este año. Significaría que ingresen los reemplazantes para estar un año. Pero el 7 de julio hemos tenido vuelta de elecciones. Aún no se solicita la convocatoria al Ejecutivo. Probablemente las nuevas elecciones municipales sean para febrero o marzo del año próximo, lo que significa que las nuevas autoridades estén solamente 8 años. Yo creo que 8 meses, parece que estaban atentos. 8 meses, ¿se imaginan? Mover toda la maquinaria electoral, el costo que lleva para que estas nuevas autoridades estén solamente 8 escasos meses. Nosotros creemos de que estos hechos que estoy exponiendo, prácticos recogidos de la realidad, justifican totalmente la modificación de la norma, sobre todo en este aspecto, ¿no? Hay muchos proyectos en el Congreso, pero creemos que el proyecto preparado por el Jurado Nacional, OMPI y RENIEC, es el que está más rigurosamente elaborado. Cuenta con
con una rigurosa exposición de motivos también, con cifras, cantidades, etcétera, estadísticas. La verdad que ya depende del Congreso de la República que dentro de poco asuma ponga en discusión este proyecto y los proyectos que existen, porque hay otros proyectos del mismo Congreso, y se debata y salga la norma en favor de la ciudadanía. Bien, por ello el propósito de los organismos electorales y de manera particular del jurado que presido es crear estos espacios de debate, razón por la cual organizamos este seminario en el que hacemos votos. Todos debemos aprender y aprender aquellos que nos resulte útil para entender la institución de la revocatoria. Conociendo la calidad académica de los expositores, de quienes me acompañan en la mesa, y los expositores y expositoras invitadas, y también el calificado auditorio, yo doy por descontado el éxito de este seminario. Muchas gracias. Señoras y señores, seguimos con el desarrollo de este seminario internacional, Revocatoria en Debate, Experiencia, Perú y América Latina. Nos sentimos honrados con la presencia del doctor Domingo Paredes Castillo, presidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, sociólogo por la Universidad de Guayaquil, doctor en Ciencias Históricas con mención en Estudios del Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con una maestría en Gobernabilidad y Desarrollo de la Escuela de Ciencias Internacionales. Tiene más de 30 años de experiencia en los campos de la investigación científica, docencia universitaria y posuniversitaria y de servicio de consultoría y gestión de políticas públicas a nivel nacional e internacional en temas de desarrollo, manejo de recursos y gestión de proyectos. Cuenta con publicaciones en las materias de su especialidad. Ha sido profesor a nivel de pregrado y posgrado de Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por la Universidad Central del Ecuador desde el año de 1977. Señoras y señores, el doctor Domingo Paredes Castillo abordará el tema Balance sobre los mecanismos de democracia directa. Le brindamos un fuerte aplauso. Cuando el doctor Tábara Francisco reflexionaba sobre las nuevas formas de democracia y sobre los procesos de revocatoria, el Ecuador en los últimos 3 años ha tenido 109 solicitudes de revocatoria. Apenas hemos calificado 6. Obviamente que el ejercicio y construcción de un nuevo tipo de democracia, la de la participación de la ciudadanía en iniciativas jurídicas, en pedidos de revocatoria por incumplimiento de los mandantes, significa, en primer lugar, que el ciudadano o la ciudadana tenga conciencia de cuáles fueron las ofertas electorales del mandante. En mi país, ahora nos abocamos, dentro de pocas semanas, a receptar las inscripciones de candidaturas para los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales. Vamos a elegir cerca de 6,000 nuevas autoridades, más los suplentes 12,000. Esperamos tener más de 50,000 candidatos en todo el territorio nacional. Pero obviamente la inscripción de la candidatura va acompañada además de su programa de gobierno, su programa de trabajo. Ahora es un proceso de construcción. A lo que iba con las palabras de Francisco es que recuperamos en la memoria las palabras del presidente del máximo organismo electoral de El Salvador, Eugenio Chica, que siempre repite: la democracia cuesta. En Argentina, casi $70 millones las elecciones primarias, abiertas y obligatorias. Un proceso de revocatoria cuesta.
posiblemente tengamos en el país una consulta popular sobre el sí o el no de una actividad de explotación petrolera en una de las áreas de conservación más importantes del territorio nacional, Yasuní. Una consulta popular estará de 30 a 40 millones de dólares. Por suerte, el esfuerzo de construcción de la democracia no se ve en dinero, se ve en la participación ciudadana. Y por eso, también debemos hacer un esfuerzo los organismos electorales de la región en abaratar los costos de las consultas populares, los costos de los pedidos de revocatoria y también el de las elecciones de las nuevas autoridades. Hay una media mundial, y quisiera que esto lo grabemos fijamente en nuestra memoria. Se ha hecho un cálculo a nivel mundial que deberían ser $5 el costo de inversión para unas elecciones, $5 por elector. Si tomamos de ejemplo el Ecuador, tenemos 11 millones, redondeando 700,000 electores. Multiplicado por 5 debería ser el techo máximo de inversión en unas elecciones. Italia, en unas elecciones hace 2 años, invirtió por elector $12. Y en las elecciones nuestras del 17 de febrero, en el Ecuador invertimos de $7 a $8. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir la inversión por elector a $5. ¿Cómo? Tecnificando, modernizando la plataforma tecnológica de nuestros organismos electorales. Racionalizando y volviendo más eficientes los equipos que se incorporan, tanto humanos como materiales, en los procesos de elecciones. Y creemos que con eso, con los $5 por elector, vamos a tener en un horizonte de 4 años la posibilidad de financiar sin dificultad alguna a las economías de nuestros países para que la democracia, tanto representativa como la democracia directa, tenga la base de inversión necesaria para su funcionamiento y operatividad. Señor doctor Francisco Tábara, presidente del Jurado Nacional Electoral, señor doctor Mariano Cucho Espinosa, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Wilfredo Penco, amigo, doctor, vicepresidente de la Corte Electoral del Uruguay y miembro de la Academia Uruguaya del Idioma, de la Lengua. Además, un intelectual muy valioso y uno de los expertos, ¿sí?, en el pensamiento de Rodó. Acordémonos del Ariel de Rodó de principios del siglo XX. Señores miembros del Pleno del Jurado Nacional, veo que aquí están algunos colegas, magistrados, compañeros, bienvenidos. Señor doctor Fernando Calle, magistrado del Tribunal Constitucional. Señora doctora Ana María Navarro Plasencia, presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Judicial de Lima. Doctora, ¿está aquí? ¿Dónde? Mi doctora, un gusto. No nos presentó Fernando, pues me presento, Francisco. Señores y señoras expositoras, señores funcionarios del jurado, de la OMPE, y falta Jorge, la oficina tuya, Piero, no está presente, ¿no? RENIEC. Señores participantes de las diversas instituciones y organizaciones políticas que nos honran con su presencia. Como decimos en mi país, ciudadanos, ciudadanas, compañeras, amigos, amigas, bienvenidos. Para nosotros es muy importante dejar asentadas algunas tesis sobre el tema de la democracia directa en Latinoamérica. Permítanme leer algunos párrafos. A pesar del tiempo que estuvieron inactivos los mecanismos de la democracia directa, como consecuencia de la instauración de las democracias representativas, hacemos siempre un resumen. El siglo XX fue el siglo de la democracia representativa. Teníamos la fiesta de la democracia cada 4 años. No sé aquí cuántos años son los periodos.
5. Y vivimos la fiesta democrática cada 5 o 4 años en un día de elecciones, y el ciudadano y la ciudadana desaparece del escenario político, salvo cuando hay convulsiones sociales, y esperamos otros 4 o 5 años para elegir a los nuevos mandatarios. Ahora, caso del Ecuador, tenemos en la Constitución de la República del Ecuador aprobada abrumadoramente por nuestro pueblo en el año 2008. Recoge 3 tipos de democracia que es necesario en este escenario dejar asentado. La democracia representativa, la democracia directa, y estamos ahora explorando antropológica y sociológicamente la democracia comunitaria. Somos países profundamente interculturales. En mi país hay más de 17 lenguas ancestrales, 2 de ellas de carácter nacional, el quichua y el shuar. Después está el safiqui, está el chapalachi que hablan los chachi, el guaurani, etcétera, etcétera, etcétera. Quisiera remarcar esto. Siglo XXI es un siglo especial. Estamos hablando de un cambio de época. No estamos hablando de una época de cambios. Estamos transitando del viejo estado del siglo XIX y XX, un estado de características oligárquicas dependientes, a un estado democrático, de derechos y justicia. Siempre es necesario que nos ubiquemos en mi país y en la región. Vivimos un cambio de época. Y un cambio de época implica transición de un tipo de Estado a otro tipo de Estado, de un tipo de democracia a otro tipo de democracia. Y donde vemos, en el caso del Ecuador, que el concepto de ciudadanía va adquiriendo una naturaleza y una legitimidad jurídica y social. Hablamos de que el Ecuador vive una revolución ciudadana. Nosotros ahora pertenecemos al Consejo Nacional Electoral. Antes era el Tribunal Supremo Electoral. 7 partidos más votados del país controlaban, ejercían el control y la gestión del sistema político electoral nacional. Ahora somos producto de un concurso nacional. ¿Qué es esto, el concurso nacional? Hoja de vida, un examen escrito, son 2.500 preguntas de 5 disciplinas, incluido informática, y la impugnación nacional. Salimos 5 de 490 candidatos, 5 principales y 5 suplentes. ¿Cuál es el objetivo? Ciudadanizar al sistema político electoral. Ciudadanizar al ente técnico administrativo de elecciones. Hay una diferencia radical. En el pasado, 2 eventos, simplemente como anécdota, Wilfredo. La leyenda del hombre araña, 2002. Entró por la claraboya de las bodegas donde estaban las actas de escrutinio en una delegación, la delegación de la provincia del Guayas, en el Golfo de Guayaquil. Se pasó una semana alterando las actas. Una semana alterando las actas. Segunda anécdota, 2004. La llamada telefónica de una de las personas más influyentes del país, económica, política y socialmente, ordenando por teléfono, insultándolo al presidente del Tribunal Electoral de una provincia, amenazándole que el partido que iba ganando las elecciones de la prefectura o del gobierno provincial
no podía ganar. Se alteraron las actas. Hubo, por suerte, una persona proba, recta, como presidente del Tribunal Nacional Electoral, y ordenó que se rescaten las actas originales. Ganó quien tenía que ganar. Conclusión: las viejas culturas, los viejos estilos de hacer la política deben terminar. Por eso vivimos en Ecuador un cambio de época. Estamos construyendo un Estado de derechos y justicia. Permítame señalar lo siguiente. A pesar del tiempo que estuvieron inactivos los mecanismos de democracia directa como consecuencia de la instauración de las democracias representativas, cuya característica principal radica en la toma de decisiones dentro de los ámbitos del poder público, la realizan funcionarios electos por la ciudadanía cada cierto tiempo. Este sistema demostró sus limitaciones, ya que los funcionarios electos muy difícilmente podían representar la complejidad en la pluralidad de los miembros o de los grupos de una sociedad. Difícil tarea. ¿A qué se debe esto? De que el diseño de la democracia representativa fue pensado, y bien pensado en su tiempo, como un medio para garantizar los derechos civiles de la población en un tiempo pasado frente al monarca, a la vez que limitaba los posibles excesos de las clases populares en desmedro de quienes ostentaban el poder económico y político. Razón por la cual este sistema sitúa a la propiedad privada en la cúspide de los principios que debe proteger el Estado. Sí a la propiedad privada, pero también sí al bien común. Sí a la propiedad privada, pero sí al bien común, al interés general. Y donde debe predominar el interés nacional a los intereses particulares. En esta transición es en la que surgen las formas de democracia directa, donde los sin voz tengan voz, donde los excluidos estén incluidos, y abrir los espacios de la organización política, del sistema político nacional, a los sin voz, a los excluidos de siempre, es empezar a construir con los hechos espacios reales de participación y de democracia. Por lo tanto, en este contexto, el Estado debía adoptar una posición pasiva frente a los derechos humanos, pues su garantía entonces implicaba que el Estado no interfiera con los ciudadanos en su pleno ejercicio, con excepción de aquellos casos en que los mismos particulares ponían en peligro o afecten los derechos de primera generación a otros. En el caso del Ecuador, desde la Constitución de 1979, ojo, volvimos a la democracia en 1978, 79 y 80. Tenemos como colaborador en el CNE al doctor René Mollé, que fue uno de los protagonistas de esta transición hacia la democracia después de años de dictadura y de represión. La Constitución del 79 reconoce la consulta popular y la iniciativa popular legislativa, y en la reforma constitucional publicada en el Registro Oficial 120 del 31 de julio de 1997, se incorporó la revocatoria del mandato como uno de los derechos políticos de ciudadanas y ciudadanos. ¿Cuáles son los mecanismos de la democracia directa? De manera general, los estados modernos
reconocen 3 tipos de mecanismos de democracia directa: consulta popular, plebiscito y o referéndum, revocatoria del mandato e iniciativa popular normativa. Sin embargo, dependiendo del país, su regulación varía tanto en el alcance como en los efectos de estos mecanismos, Francisco. Depende también de las culturas nacionales. Pero su núcleo interno se mantiene, por lo que antes de analizar los mecanismos de democracia directa existentes en la región andina, vamos a ensayar una definición de los diferentes tipos de mecanismos existentes. Consulta popular. ¿Cuántas consultas populares ha tenido Perú en los últimos 30 años? Francisco, Mariano, ¿cuántas consultas populares ha tenido el Perú? Nueve consultas. La consulta popular es un mecanismo que se caracteriza por permitir que los ciudadanos, con su voto, decidan una cuestión sometida a decisión popular. Dependiendo del tipo de asunto sometido a su criterio, la doctrina ha dividido esta institución en referéndum y plebiscito, siendo el primero utilizado para la aprobación de textos normativos, ya sea a nivel nacional o regional, y el segundo para averiguar la opinión de la ciudadanía en relación con un tema específico. Para legitimar este modelo de Estado, se desarrolló el concepto de la soberanía nacional. Quiero manifestarle que en Ecuador se recuperó la soberanía nacional. En Ecuador se ha recuperado la función reguladora del Estado. No olvidemos que en el caso de Ecuador durante casi 20 años se desestructuró al Estado, se privatizaba todo y lo peor de todo, se desestructuró la economía. De ahí que es importante señalar esto. Para legitimar este modelo de Estado se desarrolló el concepto de la soberanía nacional, lo cual significó que los dignatarios de elección popular debían conducirse como representantes de la totalidad del cuerpo político y no de los electores individual o grupalmente considerados. De tal suerte que sus decisiones en principio serían en beneficio de toda la nación. Esto significa que la representación política hace referencia a un sistema institucionalizado. En la medida en que la actuación de las personas que ocupan cargos de elección popular constituyen la voluntad de la nación como un todo y no de sus electores individualmente considerados. A nivel práctico, se cuestiona este argumento, ya que existen ciertos autores, en este caso voy a citar a Hugo Ordóñez, que dice: la representación, entre comillas, es falsa y engañosa, y no hace otra cosa que enmascarar la realidad, puesto que ya en los hechos, los gobernantes, dice este autor, no representan al pueblo, sino a las clases, partidos o grupos sociales y económicos al que pertenecen, y bajo cuyo patrocinio directo o indirecto llegaron al poder o solo representan sus propios intereses. Es la opinión de un autor. A pesar que los derechos políticos han ampliado a todas las personas, independientemente de sus posiciones patrimoniales. Caso del Ecuador, por ejemplo, ser indio representó hasta la primera década del siglo XX pagar 3 pesos de impuesto por ser indígena. Para ser ciudadano tenía que tener ingresos o propiedades y saber leer y escribir. A pesar que los derechos políticos han ampliado a todas las personas, independientemente de sus posiciones patrimoniales, y por tanto hoy existe la posibilidad de que miembros de sectores excluidos de la sociedad participen como electores y candidatos a cargos de elección popular.
La premisa arriba mencionada se ha mantenido vigente hasta la actualidad. Esto se debe a que la población se encuentra atomizada y las organizaciones sociales que pudieran ser una alternativa a los partidos políticos tradicionales carecen de un alcance nacional lo suficientemente amplio como para obtener un cargo. La consecuencia directa es que para lograr un puesto de elección popular se debe invertir grandes sumas de dinero. Me comentaba una señora, tan aburridos, ¿no? Pero perdónenme que estuve en la provincia de Esmeraldas, límite con el sur de Colombia. Es una provincia muy parecida a Haití. La mayoría de su población es afrodescendiente. Y me decía una señora, conversando en una delegación, de que en el año 2000 y pico, ella estuvo de candidata para concejal de un municipio. Y que en ese entonces, Tribunal Electoral le habían pedido para ganar $10,000. ¿Usted lo cree, mi doctor? Yo me quedé helado. Y eso no se puede repetir. No se puede repetir. De ahí la necesidad también de esta transición. Los partidos políticos, en el esquema puramente liberal, eran entidades privadas. Hoy en nuestra Constitución se reconoce a la organización política como un ente público. Porque tampoco ya hay posibilidad de que la organización política, que sigue siendo constitucional y normativamente financiado, tiene sus finanzas internas, tiene sus donantes, pero ya no como antes. $3 millones se le daba a un candidato, por acá $5 millones, la actividad privada, era el mercado. Hoy el Estado entrega fondos, siguiendo lo que ha hecho la Unión Europea en las últimas décadas, eso es todo. Tratar de que la entidad política se libere de ciertas ataduras con los poderes fácticos. Y creemos que en el país se está logrando eso, con muchas dificultades, Mariano. Se está logrando una modernización de los partidos. Y esa modernización implica tecnificar a sus cuadros, formar a sus cuadros. Y cuando hablamos de tecnificar, que elaboren planes de gobierno, planes de trabajo, que sirvan como instrumento de seguimiento, de evaluación y de control de la ciudadanía. 109 pedidos de revocatoria recibió nuestra institución en los últimos años. 6 fueron aprobadas. Porque la revocatoria, en primer lugar, como creo que el caso de acá, ¿no? Francisco, sin ningún criterio. Revocatoria por revocatoria. Y tuvimos un ejemplo, un señor prefecto de una provincia cuyo nombre no vale anunciar, tuvo un problema con su esposa. La esposa llegó a la conclusión que su marido lo traicionó y empezó a recoger firmas para pedir la revocatoria de su marido. ¿Le parece correcto, mi doctor? ¿Usted que del poder constitucional le parece correcto? Son casos. Por eso, uno de los mecanismos para el pedido de revocatoria es que la organización política y el candidato tengan un plan de trabajo concreto, específico. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué promete? ¿Cuáles son sus proyectos de ley, sus proyectos de inversión? Si es alcalde, sus proyectos de inversión. Si es, bueno, el caso, acá son regiones, ¿no? Presidentes regionales. Ojo, se requiere de un ciudadano consciente por quien votó y con un instrumento, un plan que presentó el candidato que adora esa autoridad, consciente también la autoridad
de que ese es su plan de trabajo y que no ha podido cumplirlo. Por eso la rendición de cuentas es un factor primordial, Francisco. La rendición de cuentas es primordial para medir el avance de la oferta de una autoridad que logró la confianza pública. Y este es un ejercicio dialéctico entre el ciudadano que depositó su confianza en un candidato que ahora es autoridad y que no ha cumplido. Este mecanismo de la revocatoria de mandato, Wilfredo, me avisas cuando concluya. En 5 minutos me permite, Wilfredo. No, me da vergüenza porque él tiene ahí como 100 páginas, pero bueno. Este mecanismo tiene por objetivo el someter a la ciudadanía la decisión sobre si una autoridad electa por voto popular debe cesar en sus funciones. Tuvimos el caso de un asambleísta de una provincia de la costa, de Santa Elena. Realmente el asambleísta presentó su plan de trabajo en beneficio de su provincia, no había cumplido ni el 5%. Es que es difícil también una asamblea, que un asambleísta llegue a ofrecer a su provincia, ¿sí?, una serie de proyectos cuando su dinámica en la parte nuestra como Ecuador era tratar temas nacionales, proyectos nacionales. Se le aceptó el pedido revocatorio. Ojo, revisamos con lupa también las firmas. El año pasado tuvimos una crisis tremenda en el país. Hubo un señor que quiso inscribir su organización política. La mayoría de las firmas eran inconsistentes, falsas. A este señor le costó $300,000 que le den recogiendo firmas, doctor. Esa es la vieja cultura. Entonces, en la revocatoria pensamos mucho también en las firmas. Significa recuperar la ética en las organizaciones políticas. Si yo, en primer lugar, con el delito de uso indebido de un documento público, donde robo la identidad de una persona y falsifico su firma, ¿qué ocurre? Si un organismo electoral no tiene la responsabilidad nacional de velar por la legitimidad y la legalidad de las firmas de los ciudadanos que se adhieren como militantes o adherentes a una organización política. No me van a creer, millones de firmas falsas. Éramos el país más politizado del mundo. Creo que llegamos a una media de 6 millones de ciudadanos inscritos en organizaciones políticas, Francisco. Éramos el récord mundial. Una ciudadanía consciente, porque uno se afilia con conciencia, ¿o no? ¿Qué dices, Mariano? Con conciencia. ¿Qué dice María Cuevas? La revocatoria de mandato es un derecho político que opera como mecanismo para que la población manifieste su voluntad de exigir responsabilidad política a las autoridades electas, cuya consecuencia última es la inhabilitación del mandatario o representante para continuar ejerciendo el cargo público de que se trate. Creo que ustedes tienen aquí en Perú una inmensa tarea. Que estos mecanismos de democracia directa se afiancen, se consoliden. Pero eso implica también consolidar la conciencia del ciudadano. Significa construir una ciudadanía activa. Y para construir una ciudadanía activa hay una triada. Participación, más participación en las políticas públicas. 2, rendición de cuentas. En Ecuador todavía luchamos porque las rendiciones de cuentas son show, todo bonito.
Llevas músico y después un cóctel. No se discute. Si yo al año termino una gestión, en la rendición de cuentas lo lógico es que dialoguemos. Digamos la verdad, cuánto hemos invertido, en qué fallamos. Hay mucho que hacer para construir la democracia directa. Muchísimo, Francisco. Y el otro elemento importante, el control social. Todos nuestros países, sin excepción, sigue predominando la corrupción. Jueces corruptos, políticos corruptos, funcionarios corruptos. Qué difícil es recuperar la ética y la moral en lo público. Y esa es una tarea inmensa de titanes. No es fácil, doctor. No es fácil. Las lacras del pasado siguen presentes. Y ustedes tienen una inmensa tarea aquí en este hermosísimo país hermano de construir una democracia sólida y donde la democracia directa es el mecanismo más poderoso. Y será un mecanismo poderoso cuando tengamos ciudadanos conscientes. Concluyo, y es hora de concluir, con la siguiente reflexión muy breve. Wilfredo, todavía hay mucho que hacer. Uruguay era considerada la Suiza de América. Él es uruguayo, Wilfredo. Y vino una horrorosa dictadura militar en los años 60, 70. Chile, el ejemplo de la institucionalidad y de la constitucionalidad. Terrible escenario, lo que ocurrió. Y cada uno de nuestros países ha tenido pueblos que hemos soportado. Tiempos de amargura, de desempleo, de desesperanza. Ahora es el siglo de la esperanza. Y es el siglo de la nueva generación, de la generación informática. Y esa generación merece tener un mundo mejor. Y eso implica tener mecanismos democráticos cada vez más perfectibles. Depositamos en cada uno de nosotros la esperanza de que estos mecanismos de democracia directa no solo es técnica, no solo es una norma, sino que es un comportamiento, es una actitud del ciudadano responsable frente a su pueblo y a su porvenir, frente a sus hijos y mañana a sus nietos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su ponencia al doctor Domingo Paredes Castillo, presidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Saludamos la presencia en la mesa de honor del doctor Mariano Cucho Espinosa, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Señoras y señores, los invitamos a una breve pausa para un coffee break y luego retornamos con la segunda parte de este gran seminario. Muchas gracias.